El día de hoy hablaremos de biotecnología industrial y biotecnología vegetal. Cada una de estas hace parte de las aplicaciones de la biotecnología en los diferentes campos que han beneficiado a los procesos que hoy tiene la humanidad. Iniciaremos con la biotecnología industrial. La biotecnología industrial trata de aprovechar al máximo las diferentes capacidades que tienen los organismos o los microorganismos con el fin de generar un menor impacto sobre el medio ambiente en la fabricación de sustancias químicas o bienes de equipos de consumo masivo. Todo esto con el fin de obtener productos con buena calidad y optimizando procesos que permitan de esta manera disminuir los costos de producción y generar una mayor competitividad en el mercado. La biotecnología industrial consigue mejorar los procesos que ya están establecidos y tecnificarlos o estandarizarlos para que sean mucho más rentables y mucho más eficientes. Por ejemplo, a nivel de biotecnología industrial se ha venido realizando el empleo de materias primas renovables, por ende se disminuye el uso de fuentes fósiles tales como el carbón y el petróleo, que se derivan de energías no renovables y que en determinado momento van a empezar a escasear y a su vez generan un impacto significativo sobre el medio ambiente. Entonces, estas nuevas tendencias de uso de materias primas renovables es lo que está marcando la pauta en cuanto a biotecnología industrial se refiere en el nuevo siglo XXI. También en la biotecnología industrial se da el aprovechamiento de los desechos agrícolas, forestales o industriales, dándoles un valor agregado a lo que anteriormente era denominado como basura y que se iba a convertir en un posible foco de contaminación ambiental, un foco de propagación de vectores, entre otras cosas. Entonces lo que se hace con la biotecnología industrial es tratar de reutilizar o revalorizar cada uno de estos elementos que hacen parte del desecho agrícola, de forestales y de las industrias, para obtener productos que tengan una característica útil nuevamente en el entorno, y esto evita que se dé la acumulación de las basuras. Ejemplo de esto tenemos la utilización del compostaje como proceso de reutilización de los desechos orgánicos de las diferentes casas e industrias. A su vez tenemos la utilización de los restos de podas para que puedan ser utilizados como fuente de bioenergía. Muy bien. A su vez, la biotecnología industrial genera la reducción del uso de solventes orgánicos o tóxicos, con lo consiguiente consigue una ventaja a nivel de salud ocupacional, ya que la mayoría de los solventes químicos que se encuentran en la actualidad representan un gran riesgo a los trabajadores, ya que muchos de ellos no cuentan con los equipos de protección personal adecuados y terminan por presentar enfermedades después de un largo periodo de exposición. Con la biotecnología industrial también se da la reducción en la generación de residuos y subproductos tóxicos, lo que disminuye el vertimiento de desechos industriales a los cuerpos de agua, manteniendo de esta manera una política clara de preservación del medio ambiente. A su vez, con la biotecnología industrial se busca el menor consumo de energía y por lo tanto la menor cantidad de emisiones de
gases de efecto invernadero, cuya acumulación en la atmósfera es el causante del cambio climático, como lo vemos aquí en la imagen, y ya lo estamos experimentando en muchas ocasiones cuando en Montería o en otras ciudades encontramos una elevación de la temperatura a grados insoportables por cualquiera de los organismos vivientes en la región. La biotecnología industrial también busca mejorar el rendimiento económico de sus productos, de manera que los costos de fabricación se reduzcan y eso convierta a las diferentes empresas en una potencia a nivel de competencia a nivel global. En la industria textil se da también la sustitución de procesos de lavado y de blanqueado de tejidos por tratamientos enzimáticos, lo que reduce un 50% el consumo de agua y energía, y esto lleva pues a un ahorro económico. Normalmente esos jeans prelavados o blanqueados o el cuero o otros tipos de materiales, para hacer ese proceso, para tener ese estilo envejecido o prelavado, se necesitaba la utilización de sustancias químicas. ¿Qué se busca con la biotecnología industrial? Bueno, ¿qué se está haciendo? Es utilizando enzimas producidas por bacterias o por hongos principalmente, que tienen la capacidad de degradar o de generar este efecto de prelavado o de envejecido o de blanqueado de algunos textiles y de algunos tejidos. También el cuero, anteriormente se usaba algunos químicos para tratar el cuero en la marroquinería. Ahora en la actualidad se puede usar enzimas derivadas de hongos. Bueno, muy bien. Desde este punto de vista a nivel industrial se ha identificado la utilidad de muchos microorganismos productores de sustancias de interés o de metabolitos secundarios de interés, como es el caso de bacterias productoras de acetona y butanol, que ya la hemos visto, bacterias o microorganismos productores de ácido succínico o el ácido adípico, que es el precursor del nylon. También hemos visto microorganismos y organismos como las algas, que tienen la capacidad de generar biocombustibles. También hay microorganismos capaces de generar biomateriales, que son los utilizados en la actualidad en las prótesis, ya que tienen menor efecto de rechazo por los huéspedes, por decirlo así. Y por último encontramos la generación de enzimas, que ya pues lo hablamos hace un momento en la industria textil. Bueno, esta imagen que está aquí nos describe la importancia que tiene la biotecnología industrial y cómo se relaciona esto con los procesos medioambientales, ya que la biotecnología industrial y la biotecnología ambiental están de la mano para, de cierto modo, mitigar los efectos negativos generados por las diferentes industrias en la generación de productos, que en última medida pues terminan conllevando a una destrucción del ambiente. Entonces aquí la frase nos dice: el crecimiento económico y la conservación del ambiente deben estar de la mano, no como vemos en la imagen, ese montón de chimeneas de las industrias emitiendo gases tóxicos al ambiente. Para cambiar el mundo, primero hagámoslo nosotros, como el mensaje. Muy bien, ahora hablaremos de la biotecnología vegetal, que no es más que la aplicación de la ciencia y la tecnología a las plantas, sus partes, productos y modelos, con el fin de alterar materiales vivos o inertes para el desarrollo del conocimiento, bienes o servicios. En otras palabras, se puede decir que la biotecnología vegetal consiste en la manipulación de las especies vegetales para generar conocimiento, bienes y servicios. Esa es como una definición más corta y más concisa.
Ustedes se preguntarán, pero ¿por qué las plantas? ¿Por qué no podemos hacerlo con los animales, con otro tipo de organismos? Bueno, les recuerdo que las plantas son los grandes fabricantes de oxígeno. Y si no hay oxígeno, mis estimados amigos, pues muchos de los procesos que hoy en día conocemos no se desarrollarían de la manera adecuada. Segundo, ¿por qué las plantas? Porque son los componentes clave de los ciclos biológicos básicos, los famosos ciclos biogeoquímicos, en los cuales encontramos el ciclo del agua, el ciclo del hierro, el ciclo del suelo, el ciclo del azufre, el ciclo del carbono, en fin, hacen parte de ese ecosistema que nos permite el desarrollo de la vida de los diferentes organismos. Tercero, porque son la fuente principal de energía y material orgánico en los ecosistemas. Además, son la base de la cadena alimenticia y por último se convierten en la materia prima de interés a nivel industrial al momento de elaborar tejidos, de elaborar caucho, porque hay unas plantas que elaboran caucho, de las cuales se deriva el caucho en la obtención de biocombustibles, entre otras. Hay un sinnúmero de aplicaciones o de utilidad de las diferentes especies vegetales. ¿Cuáles son los retos de la agricultura del siglo XXI? El primer reto de ellos es lograr un mayor rendimiento por hectárea. Esto se hace con el fin de solucionar un problema que cada día aumenta, que es la disminución del suelo laborable y los recursos hídricos. A medida que las ciudades se van desarrollando, el suelo utilizado para el cultivo, para la producción de alimentos, entre otros, se va disminuyendo. A su vez, ese cultivo intenso o esa tendencia de los agricultores de realizar un cultivo y una vez finalice ese, al día siguiente ya están sembrando el otro, ha hecho que las condiciones del suelo se vayan deteriorando a lo largo del tiempo, hasta llegar al punto en que pues ya no van a existir nutrientes en el suelo y se va a dificultar la producción de alimentos en el mismo. Y esto también se ve reflejado en los cuerpos hídricos. Sabemos muy bien que los efectos de la contaminación ha hecho que todas estas fuentes hídricas se vean afectadas. Entonces, lo que se busca con la biotecnología, la biotecnología verde es tratar de obtener un mayor rendimiento por hectárea y pues tratar de aumentar la producción de muchas especies que van a permitir pues obtener alimentos y que algunos tienen efectos benéficos sobre la purificación del agua. El segundo reto es asegurar el alimento de una población que crece. Ya como les comenté, a medida que vamos evolucionando, la población del mundo entero ha ido aumentando y ya se habla en algunos países de una expectativa de vida mucho mayor que hace algunos años. Entonces eso hace que exista la necesidad de conseguir más y más alimentos. Tercero, incrementar la calidad de los alimentos y la seguridad alimentaria. Esto con el fin de obtener frutas, verduras y diferentes alimentos con contenidos nutricionales especiales que suplan la carencia de algunas vitaminas, entre otras. Y también vamos a ver dentro de los retos la agricultura más compatible con el medio ambiente, no tratando de mitigar pues la utilización de productos químicos como son los pesticidas, se me escapa la palabra, los abonos nitrogenados, los abonos sintéticos, entre otros. También encontramos como último reto la generación de plantas con un nuevo valor añadido. Es ahí en donde empezamos a ver a las plantas o a hablar de las plantas como biofactorías, como fábricas básicamente productoras de sustancias de interés
También como las plantas como biosensores, que no son más que indicadores de procesos de contaminación o de algunos otros tipos de situaciones. Y las plantas como biocombustibles, quiere decir generadoras de etanol, generadoras de hidrógeno, generadoras de determinados compuestos que nos sirven como energía. ¿Para qué sirve la biotecnología vegetal? Pues mis estimados amigos, los cultivos que se desarrollan a nivel de biotecnología vegetal pretenden que se tenga un impacto diverso sobre diferentes campos, principalmente el de la producción agrícola, desde el punto de vista de encontrar variedades de plantas con mejoras nutritivas significativas, como es el caso de plantas con enriquecimiento de vitaminas, plantas con ácidos grasos modificados, plantas con incremento de iones. ¿Esto qué quiere decir? Que por ejemplo al usted está consumiendo, por hablar algo, un mango, alguna fruta de la región, usted pueda estar, además de obteniendo la fuente de energía y algunas vitaminas, usted también pueda obtener algunos compuestos adicionales que de pronto de manera normal o de manera cotidiana no se pueden obtener en ese tipo de frutos. Vemos también a las plantas como generadoras de biocombustible. En la actualidad se está tratando de sustituir la utilización de los combustibles fósiles y ha empezado a mirar la opción de utilizar el etanol como fuente de la llama para la combustión interna de algunos motores, así como el metanol, el hidrógeno, así encontramos el biodiesel, entre otros. También encontramos las plantas en procesos de fitorremediación, que no son más que la utilización de estas en la eliminación de contaminantes ambientales. Utilizar plantas para que tengan la capacidad de absorber elementos pesados, principalmente aquellos derivados de la minería, como el mercurio, y de esta manera permita la purificación de los cuerpos de agua o de algunos suelos contaminados. Encontramos las plantas también como biofactoría, ya se les había hablado. Plantas que se pueden considerar como fábricas, que tienen la capacidad de generar sustancias de interés, como es el caso de las proteínas terapéuticas o de generar biopolímeros utilizados en las prótesis. A su vez vemos la obtención de plantas con mejoras ornamentales desde el punto de vista de plantas con pigmentos particulares o plantas con aromas y fragancias bastante llamativas. Todo esto ya hablando desde el punto de vista de la inmersión de la ingeniería genética y todo lo de la biotecnología moderna en el campo agrícola. Encontramos también plantas con tolerancia a estrés, como por ejemplo plantas que resisten condiciones de sequía, que pueden sobrevivir en los desiertos, plantas que pueden sobrevivir en suelos salinos y plantas que pueden sobrevivir a altas temperaturas. Entonces, bueno, definamos más a profundidad las biofactorías. No es más que utilizar la gran capacidad productiva de las plantas para producir moléculas con actividad terapéutica o industrial. Cuando hablamos moléculas con actividad terapéutica nos referimos a sustancias inhibidoras, puede ser inhibidoras de factores de crecimiento, inhibidores de algunos procesos hormonales, por ejemplo inhibidores del aumento de la prolactina, por ejemplo en mujeres que sufren de este padecimiento, plantas productoras de enzimas, plantas generadoras de anticuerpos, de antígenos que puedan servir para inmunización en vacunas. También encontramos que las plantas necesitan un menor tiempo y dinero para producir moléculas que se necesitan, por eso es ese enfoque hacia las plantas como biofactoría, y que estas técnicas
de modificación genética en las plantas se vuelven relativamente fácil, ya que consiste principalmente en infiltrar en la hoja de la planta una solución que tiene un microorganismo que se llama Agrobacterium tumefacium. Esta bacteria es la que va a servir como de vector y va a llevar la información genética que nosotros deseamos transferir a la célula, y al momento de ella adherirse a la hoja tiende a mezclar ese material genético con la célula del huésped, en este caso de la planta que deseamos modificar, y genera la determinada modificación de esperado. Muy bien. Hablaremos ahora de un tema muy importante en el campo de la biotecnología verde, que es los cultivos in vitro. El cultivo in vitro, en su término literalmente hablando, significa cultivo en vidrio. Lo que significa que nosotros ese proceso que normalmente realizamos en el suelo y en grandes extensiones de tierra, lo vamos a trasladar a recipientes de vidrio pequeños que ocupan un menor espacio en un determinado lugar. El cultivo in vitro incluye muchas técnicas destinadas a introducir, multiplicar y regenerar material vegetal o animal en condiciones controladas y asépticas. En el caso de la biotecnología verde, este proceso se va a dar principalmente enfocado en las plantas y en las diferentes especies de plantas que hay. El cultivo in vitro constituye un paso fundamental en la obtención y regeneración de plantas genéticamente modificadas, las denominadas plantas transgénicas, y también nos permite conservar determinadas germoplasmas o determinadas plantas que se encuentran en vía de extinción. ¿Por qué utilizamos el cultivo in vitro y no el cultivo tradicional? Pues las principales aplicaciones es porque existe una propagación masiva de plantas, especialmente aquellas especies de difícil propagación o de difícil multiplicación, si lo podemos llamar de esa manera, en los medios convencionales o utilizando otros métodos tradicionales. A su vez, podemos obtener plantas libres de virus, producir semillas sintéticas y conservar el germoplasma, que nos garantice que exista una variabilidad genética en cuanto a las poblaciones de plantas en el futuro. Además, también se utiliza el cultivo in vitro, ya que se permite, a partir de la obtención de metabolitos secundarios, la producción de nuevos híbridos y la germinación de semillas. ¿Y cuáles son las técnicas de transferencia de genes en las plantas? Principalmente existen dos técnicas. No obstante, pueden encontrar en las fuentes bibliográficas infinidad de técnicas relacionadas con transferir genes de un organismo a una planta. La primera de ellas, ya la había mencionado, es la utilización del Agrobacterium tumefacium como vector en la transmisión de la información genética que deseamos incluir en nuestra planta. Lo primero que hacemos es introducir un plásmido de ADN en el Agrobacterium tumefacium, y lo aplicamos o lo rociamos sobre el tallo de la planta que deseamos modificar. Una vez él se une a las células vegetales, forma una especie de nódulo en donde empieza la transferencia entre su material genético y el material genético de la planta. No obstante, en esa transferencia de material genético va incluido el gen que nosotros implantamos en el microorganismo para que otorgue a la planta ciertas características particulares. Bueno, la otra técnica existente es la biobalística.
En la biobalística consiste en disparar partículas de oro impregnadas con una solución del gen que deseamos insertar en el organismo. Estas partículas rompen la célula y penetran hasta el núcleo, en donde se mezclan, ese ADN se mezcla con el ADN del núcleo y permite que se dé la modificación genética en la planta. Muy bien, el cultivo in vitro puede realizarse de diferentes partes de la planta. No necesariamente debemos tener los gametos de la planta, el masculino y el femenino. Podemos hacer cultivo in vitro desde células asexuales, desde células denominadas como somáticas. Lo que necesitamos principalmente es contar con un medio de cultivo que tenga los nutrientes adecuados y que nos garantice ciertos procesos dependiendo la técnica de cultivo in vitro que estemos utilizando. Esto significa que podemos obtener o podemos regenerar plantas a partir de una hoja o un segmento de ella. Podemos regenerar una planta completa a partir de un segmento del tallo, a partir de un meristemo, que es también conocido como cogollo de los árboles. Y por último también encontramos la regeneración de plantas desde un embrión o un nodo. ¿Cuáles son? Bueno, aquí está la hoja, aquí vemos segmentos de tallo, aquí vemos el meristemo, que es el famoso cogollito de la planta. Existen dos tipos de meristemos. Está el meristemo apical, que es la parte superior más alta de la planta, el cogollo. Y está el meristemo radicular, que es el que permite la generación de raíces. El embrión y el nudo o nodo, que se encuentra principalmente debajo de las hojas. Para que las plantas realicen este proceso de regeneración completa de todos sus órganos, es importante que la planta tenga una capacidad elevada de totipotencia. La totipotencia es la capacidad de las células vegetales de regenerar un organismo completo, como el caso de las células madres de nuestro cuerpo. Tienen la capacidad de regenerar un órgano en particular una vez empiezan ese proceso de desarrollo. También es importante que tengan una programación de desarrollo. Cuando hablamos de programación de desarrollo, se refiere a alterar el patrón de las células que estaban ya completamente diferenciadas. Esto, en otras palabras, es, por ejemplo, ya yo tengo una célula hepática, un hepatocito, ya esa célula tiene las características del hepatocito, se sabe que todas sus condiciones son de un hepatocito. Cuando hablamos de las plantas, encontramos que una célula ya está clasificada dentro de las células de la hoja y cumple su función fotosintética, y esa célula es la encargada de hacer transferencias de rayos solares para procesos de fotosíntesis, entre otros. ¿Qué hacen las plantas? Tienen la capacidad de, a partir de una hoja, regenerar, o sea, regresarse en el cuento, no tener definido una función, sino que convertirse en una célula pluripotente, una célula capaz de regenerar todo el colegio si es preciso. Y esto se debe a esa reprogramación de desarrollo, o sea, reversión de esos procesos ya definidos. A su vez se tienen que tener en cuenta los competentes, que no todas las células responden al cambio programado de desarrollo. Muy bien, ¿cuáles son las características del cultivo in vitro? Es empleado a microescala, hay optimización de condiciones ambientales, no se produce el patrón normal de desarrollo de una planta y hace factible la manipulación de las células individuales o tejidos fundamentales para la transformación genética. Cuando hablamos de cultivos in vitro, esta palabra es clave.
esterilidad. Si no hay procesos que garanticen nuestra esterilidad y la inocuidad de nuestros medios, pues lo más lógico es que se nos contaminen, y esto significa que pueden terminar devorando a la especie vegetal y llevando a daños significativos en el... Muy bien, dentro de las técnicas de propagación de planta a nivel in vitro encontramos la organogénesis. La organogénesis es la formación de plantas a partir de las yemas axilares de las hojas, los tallos y las raíces. Ustedes se preguntarán, ¿cuáles son esas yemas axilares? Pues no son más que esas yemitas que encontramos debajo de las hojas, como estas que vemos aquí, rojitas. Muy bien, aquí la están viendo. Entonces, a partir de esa yema hacemos un cultivo, y de este cultivo se puede regenerar una planta entera. A su vez, podemos hacerlo tomando la hoja y cortando un segmento de la hoja, y a partir de la hoja se pueden regenerar callos de las plantas, y esto hace que posteriormente se multipliquen estas plantas en el cultivo in vitro, y de la hoja de un órgano ya definido poder obtener pues la planta entera. Por otro lado encontramos la embriogénesis somática. La embriogénesis somática consiste en la formación de embriones a partir de estructuras de origen somático, como la definí en su momento. A partir de una célula somática, no una célula sexual, una célula somática ya definida con sus características como una hoja, por ejemplo, podemos transformar esta hoja en un embrión. El embrión es lo que nosotros conocemos como la semilla, es el precursor de la planta. Entonces de la hoja podemos llevar a una semilla. Una vez tenemos esa semilla la multiplicamos, y de cada una de esas semillas que multiplicamos pues vamos a obtener una planta en particular. Este proceso, nuevamente desde estas hojitas podemos retornarlo y obtener muchas más plantas. De cada una de estas vamos a estar sacando aproximadamente 5. Entonces así se hace el proceso de multiplicación de las plantas a nivel in vitro. El siguiente método es la utilización de meristemos preexistentes. Los meristemos preexistentes, como ya lo había dicho, son los famosos cogollitos, o no son más que estas protuberancias que se encuentran en lo más alto de esa formación de los tallos que se están dando. ¿Por qué utilizamos estos meristemos preexistentes? Porque son células con capacidades totipotenciales y pluripotenciales que nos van a permitir el desarrollo mucho más fácil de una planta completa. Es como si tuviéramos aquí una gran cantidad de células madres si lo comparamos con las células del cuerpo humano. Entonces, además, esta parte de la planta se emplea porque está libre de virus, y ya que es una zona que pues difícil de alcanzar por muchos patógenos. Muy bien, para realizar estos cultivos in vitro es necesario apoyarse de estas diferentes técnicas que acabamos de mencionar. Una vez tenemos claro cuál es la técnica a utilizar, pasamos a realizar el proceso a nivel de laboratorio. Lo primero que debemos hacer es seleccionar la planta madre o la planta que deseamos multiplicar de manera masiva en el laboratorio. Cuando hacemos esa selección, lo primero que hay que hacer es realizar un acondicionamiento de la planta madre. ¿En qué consiste ese acondicionamiento? Pues en aplicar métodos de asepsia, como es la utilización de cloro, de hipoclorito, y la utilización de alcohol antiséptico para
eliminar al máximo esos microorganismos acompañantes que lleva nuestra planta madre o la sección de la planta que nosotros hemos elegido para propagar o multiplicar en el laboratorio. Lo segundo que hay que hacer, bueno, más bien lo tercero, es el desarrollo y multiplicación de los brotes. Ya una vez hecho esa asepsia, establecemos el cultivo in vitro, o sea, hacemos la siembra, colocamos la hojita, en el caso de que hayamos colocado la hojita, y empezamos o esperamos a que nuestro medio de cultivo brinde las condiciones ideales para que se dé esa propagación o esa multiplicación de la especie vegetal que nosotros hemos elegido. Una vez ya tenemos esos primeros tallitos, esas primeras planticas en pequeñas condiciones, pasamos a un proceso de proliferación o de multiplicación también de estos primeros brotes. ¿En qué consiste ese proceso? En tomar nuevamente las hojas que generaron esos brotes y sembrarlos en otros medios de cultivo, y de esta manera, pues a partir de una sola planta, de un solo segmento de hoja, obtener 100, 200, 300, 500 plantas, aprovechando esto de la multiplicación a partir de los diferentes fragmentos vegetales que se nos generaron de la primera muestra de nuestra planta madre. Cuando ya tenemos ese proceso de proliferación de manera eficiente, si ven como aquí ya hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 planticas, lo siguiente que debemos hacer es realizar un enraizamiento o acondicionamiento de los brotes para su aclimatación en condiciones ex vitro. ¿Qué significa esto? Que las plantas se nutren principalmente de la absorción de elementos por sus raíces y la absorción de agua. Si no tienen raíces adecuadas, pues no van a sobrevivir en el ambiente. Entonces lo que hacemos es tratar de que se generen la mayor cantidad de raíces para que ellas puedan sobrevivir en las condiciones por fuera del laboratorio. Una vez logramos ese proceso de enraizamiento, pasamos a un acondicionamiento. El acondicionamiento es el preámbulo para nosotros poder sacar nuestras plantas a las condiciones ambientales en las que se van a desarrollar. Ese acondicionamiento consiste en establecer diferentes ciclos de utilización de la luz natural y de eliminación de la luz sintética en la cual están sumergidas en el laboratorio, y de ir disminuyendo de cierta forma el control de ciertas variables como la temperatura, la humedad, el pH del lugar en donde ellas se desarrollan. Una vez hacemos ese proceso de acondicionamiento, pasamos al proceso de aclimatación a condiciones ex vitro, que no es más que pasar esas plantas del laboratorio, de esas condiciones controladas, a un invernadero. En el invernadero ya las condiciones van a ser básicamente las ambientales, con algunas que otros controles, como es el caso de la entrada de rayos solares, ya que pues vamos a tener polisombras en esos invernaderos, entre otra serie de herramientas. Una vez ya logramos esa aclimatación, podemos pasar nuestra planta a las condiciones normales, en donde esperamos que ella pueda sobrevivir y cuente con las modificaciones genéticas que de pronto hayamos realizado, o se pueda lograr la conservación de alguna especie que está en vía de extinción. Muy bien, entonces la misión que les dejo en esta clase para el mapa mental es básicamente que investiguen más a profundidad sobre las técnicas de cultivo in vitro antes mencionadas: organogénesis, embriogénesis somática, utilización de meristemos persistentes, y de ahí van a construir un mapa mental con la información que acabo de mencionar y lo que ustedes logren investigar sobre estas diferentes técnicas de propagación in vitro. Entonces les deseo un resto de tarde excelente.